todos y a todas. Bienvenidos a nuestra clase de hoy, donde vamos a conversar un poco sobre el contrato de trabajo y sus características. Hay que acordar que en otras clases anteriores habíamos conversado ya sobre las partes del contrato de trabajo y también la formación de la propia relación de trabajo a través de las teorías relacionistas y teoría contractualista del contrato de trabajo. Obviamente esta clase no será objeto de discusión de esta materia nuevamente, y si tienen alguna duda sobre eso, les sugiero que puedan buscar en nuestro canal de YouTube las clases anteriores donde discutimos el contrato de trabajo, la formación de la relación de trabajo y las partes del contrato de trabajo. Nuestra clase de hoy es bastante importante porque nosotros vamos a conversar no solamente sobre las características del propio contrato del trabajo como negocio jurídico. También vamos a conversar sobre algunos contratos de trabajo atípicos. Vamos a verificar cuál es la diferencia entre el contrato de trabajo típico, el contrato de trabajo atípico y los contratos denominados por parte de la doctrina como precarios. Además de esto, vamos a conversar también un poco sobre las formalidades del propio contrato de trabajo, principalmente cuándo debo escriturar un contrato de trabajo, cómo debo hacerlo, cómo se puede firmar utilizando hoy, por ejemplo, firma electrónica, si hay o no un contrato de trabajo electrónico, cuáles son las consecuencias por no suscribir el contrato de trabajo en los plazos previstos por el Código del Trabajo y conversar sobre las cláusulas esenciales, las cláusulas mínimas que debería contener este contrato de trabajo y las consecuencias por no incluir estas cláusulas mínimas en el contrato de trabajo. Para partir entonces nuestra discusión, vamos a acompañar en las diapositivas nuestro punto de partida, que es la definición del contrato de trabajo que está en el artículo 7º del Código del Trabajo. Dice el artículo 7º que contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Hay que acordarse aquí que el contrato de trabajo es una convención, por ende un negocio jurídico, que puede surgir de forma expresa o de forma tácita, como habíamos comentado en la clase sobre las relaciones de trabajo, el contrato de trabajo y las partes del contrato de trabajo. Entonces, no podemos olvidar de ninguna forma que siempre y cuando una persona de libre y espontánea voluntad decide trabajar para otra bajo dependencia y subordinación, a cambio de una justa retribución, y eso siempre que sea de forma personalísima, la otra contraparte, que es el empleador, aquel que va a beneficiarse de servicios materiales o inmateriales pagando una justa retribución por los beneficios de estos servicios materiales o inmateriales, ya nace el negocio jurídico del contrato de trabajo. Es decir, nace el contrato tácito, independientemente de si las partes decidieron escriturar ese contrato de trabajo en un instrumento propio. Siendo entonces el contrato de trabajo una convención, debemos tener claro que el derecho de las obligaciones, el contenido en el Código Civil, es que va a regular toda esa parte. Habíamos visto que el Código del Trabajo va a regular todo lo que es parte de la relación de trabajo, lo que dice respecto a estos conjuntos de derechos y obligaciones que nace a través de la relación de trabajo. Sin embargo, el contrato como negocio jurídico está regulado a través de la teoría general de los actos jurídicos, por el derecho de los contratos, el derecho de las obligaciones. Y para la formación de un contrato o convención, el Código Civil va a decir en su artículo 1445 que para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario la conjunción de 4 elementos. Primero, que sea legalmente capaz. Según que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Y ya vamos a ver cuáles son los vicios de consentimiento. Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Y cuarto, que tenga una causa lícita. En este caso y de forma complementaria tenemos los 3 vicios de consentimiento: error, fuerza y dolo. En el artículo 1453 de nuestro Código Civil va a decir que el error, de hecho, vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes, por ejemplo, entendiese empréstito y la otra donación, o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. Sobre la fuerza, nuestro legislador civil dice que no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición.
Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta a ella, su consorte o algunos de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. Por último, nuestro legislador civil dice que el dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es una obra de una de las partes y cuando además aparece claramente que sin él no hubieran contratado. Por el hecho de que la relación de trabajo surge de un contrato de trabajo tácito o expreso, es decir, el contrato o convención es que va a hacer surgir el conjunto de derechos y obligaciones de las partes, es que debemos tener amplia atención a todo este abanico de elementos que nos da el derecho civil para poder de forma supletoria complementar el derecho laboral como rama del derecho privado. Y claro, en general en materia civil, cuando nosotros percibimos que no cumple con todos estos elementos necesarios para conformar un acto jurídico válido, nosotros vamos a tener la operación de la nulidad de pleno derecho y no solamente la anulabilidad. Sin embargo, en materia laboral se dice que la nulidad opera con relación a una cláusula viciada o contraria al orden público laboral. En este caso se mantienen las demás cláusulas del contrato, sustituyendo la cláusula viciada por lo que dice la ley. Para que se pueda tener un ejemplo, y que está en nuestro libro Derecho del Trabajo Sistematizado, veamos que el Código del Trabajo establece como edad mínima para contratar los 15 años, con todas las restricciones e excepciones que nosotros habíamos visto, y que está disponible en la clase de relación de trabajo, contrato de trabajo y partes del contrato de trabajo. Entonces, en el comercio se contrata a un menor de edad de 13 años. Por ejemplo, este contrato es nulo de pleno derecho. Sin embargo, hay una observación importante. Por el hecho de que ese contrato es nulo, el empleador no debería nada al trabajador. Bueno, además de todas las sanciones administrativas en el caso de fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo, el empleador sí tendrá que pagar al trabajador todas las obligaciones, ya que nadie puede beneficiarse de su propia torpeza, que es lo que dice la frase latina nemo auditur proprium turpitudinem allegans, y que está en nuestro Código Civil, artículos 1468, 1683 y 1685. Además, ya habíamos conversado y aquí vamos a detallar un poco más lo que nuestro propio Código del Trabajo habla sobre esta disposición en su artículo 17, cuando tenemos que si se contratare a un menor sin sujeción a lo dispuesto en los artículos precedentes, el empleador estará sujeto a todas las obligaciones inherentes al contrato mientras se aplicare. Pero el inspector del trabajo, de oficio o a petición de parte, deberá ordenar la cesación de la relación y aplicar al empleador las sanciones que correspondan. Entonces aquí nuevamente nosotros tenemos una diferenciación entre lo que es el trabajo prohibido y el trabajo ilícito. Acordarse que en el caso del trabajo prohibido no hay una ilicitud en el objeto de la contratación. El trabajo ejecutado es plenamente lícito. Por ende, este trabajo es prohibido en el caso de la contratación por parte del empleador, pero una vez que ya se haya beneficiado por el hecho de que no pueda devolver la fuerza laboral del trabajador menor de edad, en este ejemplo que nosotros aplicamos aquí para un caso concreto, serán debidas todas las prestaciones laborales y previsionales adeudadas del periodo trabajado. No puede el empleador entonces decir, bueno, el contrato era completamente nulo, no se adeuda absolutamente nada y yo te devuelvo la fuerza laboral que fue utilizada para esta ejecución de los servicios materiales o inmateriales, porque esto es imposible. Ya habíamos visto que no se puede separar la persona del trabajador del objeto que es el trabajo humano propio. Ya en el caso del trabajo ilícito tenemos una situación diferente. Aquí hay vulneración de los valores de la moralidad, legalidad y es contrario al derecho, es contrario al orden público. Entonces, en un caso como ese de trabajo ilícito, sería imposible cobrar las prestaciones laborales y previsionales adeudadas porque hay una ilicitud en el objeto. No son debidas a estas prestaciones porque no hay derechos ni obligaciones de esta relación ilícita. Entonces, analizando el concepto del artículo 7º del Código del Trabajo, nosotros tenemos que el primer elemento es que el contrato de trabajo es esta convención y está acorde con los actos jurídicos, el negocio jurídico y la teoría general del negocio jurídico que vemos en derecho civil, con todos los elementos para la validez del acto jurídico que está en el artículo 1445, operando la nulidad absoluta de pleno derecho siempre y cuando no cumpla con estos requisitos. Ahora bien, la definición del artículo 7º del Código del Trabajo, cuando dice que el contrato individual del trabajo es
una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente a prestar servicios personales. Tenemos otra característica importante del contrato de trabajo, que es la prestación de servicios personales. El contrato de trabajo es personalísimo con relación al trabajador. Y este es un tema que ya habíamos tratado en la clase anterior sobre contrato de trabajo, relación de trabajo y partes del contrato de trabajo. Enseguida, nuestro Código del Trabajo va a hablar sobre otro elemento, otra característica de esta definición, que es el tema de la subordinación. El estudio de la subordinación es fundamental en materia de derecho del trabajo. Subordinación es una expresión que deriva del término subordinare en latín. Sub, debajo, ordinare, de órdenes, de ordenar. Eso quiere decir la imposición de orden, de sumisión, de dependencia. La subordinación o dependencia jerárquica está siendo utilizada como criterio diferenciador de un contrato de trabajo subordinado, donde viene a recibir la tutela, la protección del orden público laboral, del derecho del trabajo y de los demás contratos de trabajo de otra naturaleza, como por ejemplo el contrato de trabajo autónomo, el contrato de representación, el contrato de mandato, que serían otros contratos civiles o comerciales, incluso una diferenciación con el contrato de arrendamiento de obras materiales o inmateriales que habíamos visto en materia civil. Y que no se confunde, que no van a recibir la tutela del legislador laboral. El Código del Trabajo no se aplica a ninguna otra relación de trabajo que no sea el trabajo subordinado, oneroso, prestado bajo dependencia y subordinación de forma personalísima por un trabajador. La subordinación jurídica es importante en el derecho del trabajo, como habíamos dicho, para poder encontrar cuál es el alcance del derecho del trabajo. Eso significa que a través de ese criterio delimitador, nosotros sabemos que hay algunas categorías de trabajo que son alcanzadas por la tutela del derecho del trabajo, mientras que hay otras categorías de trabajo que no están dentro de esta tutela del derecho del trabajo. Y la subordinación jurídica es un concepto que ha sido utilizado largamente por la doctrina occidental para poder verificar un criterio excluyente de cuáles son las relaciones que están protegidas por el derecho del trabajo y cuáles aquellas que quedan fuera de este espectro de protección. Cabe aclarar aquí también que nuestro legislador utiliza la subordinación como sinónimo de dependencia, porque siempre habla que la prestación de trabajo debe ser bajo subordinación y dependencia, sin establecer, obviamente, ninguna diferencia entre ambos criterios. Incluso otras legislaciones en el mundo también adoptan la subordinación como sinónimo de dependencia, aunque existen algunos esfuerzos de la doctrina muchas veces por separar estos conceptos. Para fines de nuestro derecho nacional, nosotros vamos a utilizar la subordinación y dependencia como sinónimos, sabiendo también que este concepto es un concepto elástico, porque desde su creación ha sufrido transformaciones y sigue sufriendo transformaciones, porque el propio derecho del trabajo también está sufriendo transformaciones a lo largo del tiempo. Siendo así, nosotros debemos percibir a través de esta diapositiva que existen algunos conceptos que hablan de la dependencia o subordinación y que son diferentes entre ellos como criterio de alcance del espectro de tutela del derecho del trabajo. En un principio, nuestra doctrina pensaba que la subordinación del empleador al trabajador se daba por condiciones económicas. Esto tiene origen en la doctrina alemana y fue rechazado por gran parte de la doctrina, ya que existen trabajadores que pueden no necesitar de la remuneración para vivir. Veamos, por ejemplo, el caso de jueces que se vinculan a una universidad para impartir clases. Ellos no dependen económicamente de este empleador, aunque estén subordinados a él. Entonces, pensar que el trabajador está subordinado a su empleador por un tema de dependencia económica hoy día es excluir a algunos trabajadores que están en situaciones completamente diversas de lo que se pensaba en la doctrina anteriormente. Un otro ejemplo que podríamos dar es alguien que es multimillonario y que decide trabajar en una fotocopiadora simplemente porque está aburrido en su casa y no quiere quedar todo el día tomando vinos caros y mirando Netflix. Entonces, esta persona va a trabajar y obviamente va a recibir un sueldo, pero él no depende de este sueldo para vivir porque es una persona que tiene muchos recursos.
En un otro momento, nuestra doctrina ha desarrollado un concepto pensando que el trabajador estaba bajo subordinación y dependencia de su empleador porque dependía técnicamente de este empleador. Y esta es una teoría que fue desarrollada principalmente por la Sociedad de Estudios Legislativos de Francia, que intentó fundamentar la existencia de una relación de empleo en la posible orientación y dirección técnica de la actividad del empleado por el empleador. Sin embargo, sabemos que la existencia de trabajadores especializados y por lo tanto independientes técnicamente del empleador hizo con que tal criterio fuera ya en aquella época rechazado. Sabemos que eso también gana mucho más fuerza con nuestra era del desarrollo tecnológico y de la mayor especialización de los trabajadores modernos. Hoy día nosotros tenemos una gama enorme de trabajadores que dominan la técnica de forma infinitamente superior a sus propios empleadores. Y un ejemplo que siempre me gusta dar es el caso de una empresa que quiere desarrollar una aplicación para celular con base en inteligencia artificial. El empleador hasta puede tener la idea y está buscando los medios para emprender su negocio a través quizá, por ejemplo, de una startup, pero no tiene el know-how, el conocimiento de inteligencia artificial o del desarrollo de aplicaciones para celular para poder ejecutar el trabajo él mismo. Entonces, aunque él va a tener sus trabajadores bajo dependencia y subordinación, estos trabajadores no dependen para nada de la dirección técnica que el empleador les podría dar en la ejecución del trabajo. Cabe aquí destacar también que hay una tercera teoría que podría ser rescatada de la doctrina, que es aquella que habla que hay una dependencia social del trabajador, y esta dependencia social no sería nada más, nada menos que una junción de ambas teorías anteriores, es decir, el trabajador estaría subordinado económicamente y técnicamente a su empleador, por ende, existiría ahí una subordinación justificada en una relación de trabajo. Esta teoría puede ser atribuida a Sabatier y es una teoría que, obviamente, basada en las críticas de ambas teorías separadamente dichas anteriormente, ya son suficientes para rechazar también esta postura. La teoría que consagra la subordinación o dependencia como nosotros la comprendemos hoy como un elemento esencial de la aplicación del derecho del trabajo fue propuesto por Lodovico Barassi en su libro Il contratto del lavoro nel diritto positivo italiano de 1901, que puso la sujeción plena y exclusiva del trabajador al poder directivo, al control del empleador, como una característica intrínseca del propio contrato de trabajo. Esta idea de la subordinación entonces jurídica viene a decir que por el hecho de que existe una relación de trabajo, una característica básica de esta relación es la heterodirección de la actividad, en el sentido de que el desempeño del trabajo debe ser realizado conforme exigido por el empleador, con sus órdenes, y que el empleado está obligado a cumplirlas por el hecho de haberse obligado a prestar servicios materiales o inmateriales para otra persona a cambio de una justa retribución. Obviamente aquí nosotros podríamos apuntar una serie de críticas también a la teoría de la subordinación jurídica, que hoy día está perdiendo muchas fuerzas por las transformaciones en la forma de la organización y ejecución del trabajo, a través de la automación y automatización, a través de la robotización, a través de la digitalización. El derecho del trabajo, que antes era un trabajo centralizado, basado en una lógica de centralización productiva, cada vez se descentraliza más. Ya no podemos más imaginar esas empresas enormes, fábricas gigantescas, con un número de trabajadores que superaba los 10.000, 20.000 trabajadores, y que toda la ejecución del trabajo, el inicio del proceso de fabricación de un producto, del inicio al fin, estaba centralizado en un único lugar, en una única empresa. Y hoy día, con la transformación de la forma de organización del trabajo, del Fordismo-Taylorismo para el Toyotismo, cada vez esta forma de subordinación queda más abstracta por el hecho de que se está dando más autonomía al trabajador para la ejecución de su trabajo.
Y de ser así, nosotros ya no estamos viendo como característica fundamental un trabajo coordinado completamente por un poder de mando y dirección. Entonces, estos indicios de que podría haber una subordinación en la relación del trabajo comienzan a desaparecer y entonces vamos a tener muchas zonas grises donde no sabemos si se trata de una subordinación completa o no, o si esa subordinación debería tener transformaciones. Lo que sí sabemos es que, basado en las ideas también expuestas por el profesor José Luis Ugarte, en un muy buen artículo que voy a dejar en la descripción de este video, ustedes pueden verificar por qué hasta hoy la subordinación jurídica sobrevive como criterio de distinción de una relación de trabajo de cualquier otra relación civil o comercial. Por el momento, quedémonos con la idea de que la subordinación jurídica es aún el criterio determinante para saber si estamos frente a una relación de trabajo tutelada por las normas del Código del Trabajo y demás leyes laborales que conforman el ordenamiento jurídico laboral de nuestro país. Y de ser así, podemos fácilmente encontrar en la doctrina y en la jurisprudencia administrativa y judicial ¿cuáles son los indicios de subordinación que podrían darnos indicadores de que estamos en una relación de trabajo? Recomiendo que puedan buscar el dictamen de la Dirección del Trabajo de número 5299-0249, que va a apuntar como indicios de subordinación cumplir una jornada de trabajo, la prestación de servicios personales de forma continuada, seguir órdenes del empleador, seguir instrucciones y controles acerca de la forma y oportunidad de la ejecución de las labores por parte del trabajador, sujetarse a las normas del ordenamiento interno, obligación de rendir cuenta del trabajo ejecutado, mantenerse a disposición del empleador y que los servicios se desarrollen en el establecimiento de la empresa, en las instalaciones, maquinarias, vehículos, muebles y útiles, herramientas y materiales proporcionados por la empresa. Y aquí se puede fácilmente criticar estos indicios de subordinación porque, como ustedes pueden verificar, ellos están pensados para esta misma lógica del trabajo centralizado, para una centralización productiva, incluso con la presencia física del trabajador en el establecimiento empresarial. Estos indicios de subordinación cada vez tienen mayor discusión en nuestra doctrina y jurisprudencia. Hoy se habla incluso de otros indicios de subordinación que podrían estar surgiendo incluso de la elasticidad del concepto de subordinación que podría estar extendiendo sus alcances a una subordinación estructural, a una subordinación incluso algorítmica, para el caso de los trabajadores por plataformas digitales. Pero esta discusión trasciende un poco nuestra clase, que es un primer acercamiento a esta materia, dada la profundidad de la discusión de este único elemento característico de las relaciones de trabajo, como es la subordinación jurídica. Sobre los tipos de contrato de trabajo, podemos encontrar aún la definición de nuestro artículo 6º del Código del Trabajo. El artículo 6º dice que el contrato de trabajo puede ser individual o colectivo. El contrato de trabajo va a ser individual cuando se celebra entre un empleador y un trabajador. Y va a ser colectivo el celebrado por uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para negociar colectivamente, el conocido grupo negociador, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado. Además de esto, nuestro Código del Trabajo también habla sobre otros tipos especiales de contrato de trabajo, como es el contrato de aprendiz, el contrato de trabajador agrícola, el contrato de gente del mar, el contrato de teleoperadores y varios otros. Y aquí, como nosotros estamos pensando en una clase dirigida para el pregrado, este primer acercamiento nos va a profundizar en los otros contratos de trabajo especiales que están en nuestro Código del Trabajo. Pero también es importante distinguir lo que la doctrina habla sobre contratos típicos, atípicos y precarios. Es importante saber que cuando estamos hablando de contratos típicos y atípicos, no podemos hacer una confusión con lo que es establecido por la doctrina como contratos típicos y atípicos en materia civil. Los contratos típicos en materia civil son aquellos que tienen regulación en el propio diploma civil y los contratos atípicos son aquellos que no tienen regulación. Nosotros en materia laboral estamos siguiendo la
classificação do professor Eduardo Camanho, quando diz que o contrato típico ou contrato de direito comum é o contrato por prazo indefinido e jornada completa. É decir, esse contrato que goza de uma certa presunção em nosso direito do trabalho, sempre quando tengamos dúvida de que tipo de contrato de trabalho estamos falando. Então, obviamente, se não sabemos definir se estamos falando de um contrato a prazo fijo, um contrato por obra ou faena, um contrato a jornada parcial, sempre vamos a partir de uma presunção relativa de que o contrato de trabalho analisado é um contrato indefinido e por jornada completa. Este seria nosso contrato típico em matéria laboral. E os contratos atípicos também estão regulados no Código do Trabalho. Sin embargo, são contratos que huyen um pouco, que escapam da tipicidade do contrato de direito comum, o contrato de trabalho por essência, por sua própria natureza, que seriam os contratos a prazo fijo e os contratos por obra ou faena. Además de eso, a doutrina também hace alguma classificação com respeito a los denominados contratos precários, que seriam aqueles contratos de terceirização ou subcontratação que encontramos também regulados em nosso Código del Trabalho. Sin embargo, eu não estou muito de acordo com esta classificação de contratos precários, pero como não vamos analisar especificamente a terceirização em esta classe específica, eu vou deixar minhas críticas sobre o término de contratos precarizados ou precários para esta oportunidade que viene. Para poder avançar em nossa matéria, nós vamos a discutir dois pontos muito relevantes com respeito ao contrato de trabalho. Primeiro vamos a falar sobre as características próprias do contrato de trabalho. Em seguida vamos falar quais são as cláusulas essenciais do contrato de trabalho e quais são as consequências por não subscrever o contrato de trabalho em los plazos e com as cláusulas mínimas que o legislador apunta em 2 artículos de nosso diploma específico. Com respeito às características próprias do contrato de trabalho, vamos a começar com que o contrato de trabalho é um contrato de direito privado. E já havíamos visto a natureza jurídica do direito do trabalho como rama autônoma do direito, como ciência, e que é parte do direito privado. E isso é assim porque, aunque tengamos uma intervenção do legislador em las relações de trabalho por meio do ordem público laboral, nós vimos que não descaracteriza a natureza do direito público ou do direito privado o hecho que no direito público pode haver incidência de normas de direito privado e no direito privado incidência de normas de direito público. Então, o contrato de trabalho é um contrato de direito privado. Sabemos que as partes são livres para poder estabelecer e negociar cláusulas do contrato, sempre e quando respetem o ordem público laboral. Há uma pequena limitação à autonomia da voluntade, mas isso não descaracteriza que seja um contrato de direito privado. Uma segunda característica do contrato de trabalho é que é bilateral ou sinalagmático. Isso significa que o contrato de trabalho genera direitos e obrigações para as duas partes. Por parte do empleado, genera a obrigação de prestar serviços personais bajo subordinação e dependência para seu empleador, e como direitos, recibir su justa retribución, su sueldo, su remuneración por los servicios materiales o inmateriales prestados al empleador. El empleador, por otro lado, tiene el derecho de beneficiarse de estos servicios materiales o inmateriales y tiene como obligación pagar la justa retribución al trabajador. Uma terceira característica do contrato de trabalho é que é consensual. E como nós havíamos visto, a relação de trabalho nasce do livre consentimento das partes. É só o hecho de que uma pessoa natural se obrigue a outra de forma personalíssima a prestar serviços bajo dependência e subordinação, a cambio de uma justa retribuição, e que exista a anuência da outra parte de beneficiar-se de estos serviços materiais ou imateriais prestados bajo dependência e subordinação de forma personalíssima, com onerosidade, es decir, com a obrigação de que éste le pague uma justa retribuição, aí já tacitamente nasce um contrato de trabalho como negócio jurídico e, por ende, uma relação de trabalho que tem todos os direitos e obrigações que conformam este conjunto. Entonces, el derecho del trabajo es informal y por eso no necesita ninguna solemnidad para que pueda conformar este negocio jurídico que va a dar como resultado el inicio de una relación de trabajo y por ende el nacimiento de este conjunto de derechos y obligaciones para ambas partes. Además, tenemos que acordar que, como característica del contrato de trabajo, este es conmutativo.
Y eso significa que debe haber una equivalencia entre el servicio prestado por el trabajador y la contraprestación recibida por esta labor. Para que esto obviamente pueda tener una fuerza mucho mayor en materia de tutela, el artículo 19, número 16 de la Constitución Política de la República de Chile de 1980 determina que debe haber una justa retribución para el trabajo. Además, el artículo 44, inciso tercero del Código del Trabajo cimienta que el monto mensual del sueldo no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual. Sabemos perfectamente que podríamos quedar aquí argumentando y explayando diversas opiniones de la doctrina con respecto a si el sueldo mínimo alcanza el concepto de justa retribución o no. Obviamente existen diversos otros contornos o características que deberían estar contenidos dentro de un concepto de justa retribución y que fuera posible para que el propio trabajador y su familia tuviesen la posibilidad de proveer los bienes esenciales para su sobrevivencia de forma digna. Ahora, si esto es alcanzado con el valor de sueldo mínimo que es determinado por nuestra legislación en Chile, esto obviamente huye un poco de los objetivos de nuestra discusión con esta clase. Y solamente a título de conocimiento, por ejemplo, la Constitución Federal de Brasil de 1988, en su artículo 7º, va a dar una definición de sueldo mínimo y del contenido que debería estar dentro de este valor. O sea, todos los trabajadores urbanos y rurales tienen derecho, además de otros derechos que mejoren su condición social, tienen derecho al salario mínimo fijado en ley y nacionalmente unificado que sea capaz de atender a sus necesidades vitales básicas y también las de su familia con respecto a vivienda, alimentación, educación, salud, ocio, higiene, transporte, previsión social, con reajustes periódicos que conserve el poder adquisitivo de este salario mínimo. Y aunque esto tiene previsión constitucional, nosotros sabemos perfectamente que el valor del salario mínimo en Brasil tampoco alcanza para todos estos objetivos que están determinados constitucionalmente. Por ende, aquí todas las divagaciones que podríamos tener con respecto al concepto de salario mínimo representa mucho más un aspecto filosófico de lo que es una justa retribución y no vamos a determinar ningún tiempo para poder discutirlos, recomendando a que todos ustedes puedan buscar la buena doctrina y profundizar este tema. Las tres últimas características que vamos a ver del contrato de trabajo es que este contrato es un contrato de tracto sucesivo. Significa que el contrato establece una relación que persiste en el tiempo, lo que deriva del propio principio de la continuidad de la relación de trabajo, principio del derecho del trabajo que fue analizado en una clase pretérita. Además, el contrato de trabajo, como habíamos comentado, es un contrato eminentemente oneroso para que exista una relación de trabajo protegida, tutelada por nuestras leyes laborales. No es necesario solamente que exista una subordinación jurídica, es necesario que este contrato sea prestado de forma personalísima y de forma onerosa. Entonces es necesario que haya esta contraprestación, de lo contrario estaremos frente a un trabajo voluntario y los trabajos voluntarios no tienen la protección de nuestras leyes laborales. Como última característica, y que ya dijimos varias veces durante esta clase y otras también, el contrato de trabajo es personalísimo, pero con relación al empleado. Entonces, el trabajo debe ser ejecutado de forma personal con relación al empleado. La figura del empleador es irrelevante. Incluso habíamos visto en la clase sobre partes del contrato de trabajo que el hecho de que existan novaciones subjetivas en el contrato de trabajo, cuando hay un cambio del empleador, eso no significa que haya la extinción del contrato de trabajo en sí. Incluso en aquella ocasión examinamos el propio artículo 4 del Código del Trabajo y las disposiciones con respecto a este tema. Y por último, y como última parte de este primer bloque de nuestra clase, nosotros vamos a hablar sobre el contenido mínimo que debería tener un contrato de trabajo. Además de esto, vamos a ver también cuáles son los plazos para escriturar un contrato de trabajo y vamos a ver cuáles son las consecuencias de que el contrato de trabajo no contenga este contenido mínimo establecido por el legislador laboral en una suerte de dirigismo contractual.
Y para eso debemos acompañar nuestras diapositivas para poder verificar que el contenido mínimo del contrato de trabajo está en el artículo 10 del Código del Trabajo. Sin embargo, yo hago una observación importante que a través del legislador laboral y nuestra ley 21.220, que ha incluido en el Código del Trabajo modificaciones relevantes con respecto al teletrabajo y trabajo a distancia, el artículo 152.4K del Código del Trabajo ahora también tiene nuevas cláusulas esenciales siempre y cuando nosotros estemos dentro de una relación de trabajo a distancia o teletrabajo. Por ende, yo no voy a hacer referencia ahora sobre estas cláusulas mínimas, pero ustedes pueden encontrar ya en nuestro canal una clase y varios seminarios donde tratamos el tema del teletrabajo y que vamos a abordar estas cláusulas esenciales en el contrato de trabajo a distancia o el contrato de teletrabajo. Vamos a comenzar con lo primero que determina el artículo 10 de nuestro Código del Trabajo. El contrato de trabajo debe tener como mínimo el establecimiento del lugar y fecha del contrato de trabajo. El establecimiento del lugar de trabajo es fundamental no solamente para que el trabajador pueda conocer el lugar donde va a prestar sus servicios, sino que también tiene relevancia para determinar la competencia del tribunal responsable por analizar cualquier contienda que se derive de esta relación de trabajo. El artículo 423 de nuestro Código del Trabajo dice que será juez competente para conocer de estas causas el del domicilio del demandado o el lugar donde se presten o se hayan prestado los servicios a elección del demandante sin perjuicio de lo que dispongan las leyes especiales. En el caso de la fecha del contrato de trabajo, es importante para poder determinar cuándo inicia el conjunto de derechos y obligaciones de una relación de trabajo que surgen con el nacimiento del negocio jurídico del contrato de trabajo. En la práctica sabemos que pueden haber algunas diferencias entre el inicio de la relación de trabajo y la firma del contrato de trabajo. Muchas veces el trabajador o trabajadora comienza a prestar sus servicios solamente días después o incluso un mes después. El empleador va a firmar el contrato de trabajo con ese trabajador estableciendo como fecha del inicio de la prestación de servicios materiales o inmateriales la fecha de la firma del contrato. Y esto no está conforme a nuestra legislación laboral porque vimos que el contrato de trabajo ya surgió tácitamente a partir de que una persona comenzó a prestar estos servicios de forma personalísima, bajo dependencia y subordinación de otra. Y esta segunda tácitamente aceptó beneficiarse de la prestación de esos servicios materiales e inmateriales, ejerciendo sobre este trabajador o esta trabajadora su poder de mando y dirección. Entonces ahí ya nace el negocio jurídico. La fecha de nacimiento de esta relación de trabajo es exactamente la fecha del contrato tácito. Y a partir de ahí ya surge el conjunto de derechos y obligaciones que deriva de esta relación de trabajo. Y eso es importante porque para fines de antigüedad laboral, para fines de determinar a partir de cuándo el trabajador o trabajadora tendrá derecho a sus vacaciones o feriado anual, para saber si el trabajador o trabajadora ya cumplió un año y después de este año, una vez que sea despedido, puede tener derecho a indemnización por años de servicio. Entonces es muy relevante que la fecha de firma del contrato de trabajo sea compatible con la prestación efectiva del trabajo. Y eso tiene mucho que ver también con lo que es el principio de la primacía de la realidad. Lo que ocurre en la práctica tiene prevalencia sobre las disposiciones escritas. Y el trabajador puede fácilmente hacer prueba de cuando se ha iniciado esta relación laboral, demostrando una suerte de incompatibilidad entre la fecha de la firma del contrato y el inicio de la prestación de los servicios materiales o inmateriales bajo dependencia y subordinación. Puede mostrar eso a través de correos electrónicos, a través de otros trámites realizados por el empleador, a través de registro por cámaras de vigilancia, a través de mensajes de WhatsApp. Hay una gran cantidad de recursos que pueden facilitar la prueba del trabajador y de la trabajadora frente a la negativa de que la prestación de servicios ha ocurrido en una fecha anterior a de la firma del contrato de trabajo escrito. Después voy a tener que individualizar las partes con indicación también de la nacionalidad, fecha de nacimiento e ingreso del trabajador. Cuando voy a individualizar las partes, el empleador, si es persona natural, basta con su nombre, profesión y domicilio.
En el caso de que el empleador sea persona jurídica, es necesario determinar su razón social, domicilio y la individualización de su representante legal. En el caso de los trabajadores, para individualizarlo en el contrato de trabajo, basta poner su nombre, profesión, domicilio, nacionalidad y fecha de nacimiento. Con respecto a la nacionalidad, habíamos visto en la clase sobre contrato de trabajo, relación de trabajo y partes del contrato de trabajo, que esto es relevante principalmente para las empresas con más de 25 trabajadores, que tienen que destinar 85% de los cupos de trabajo ofrecidos a trabajadores chilenos, con todos los cómputos que están abarcados por el artículo 19 del Código del Trabajo. Y con respecto a la fecha de nacimiento de los trabajadores, esto es fundamental para verificar primero si ellos son capaces plenamente para firmar un contrato de trabajo, porque para eso deben ser mayores de edad. Si son menores de edad, debe haber un respeto pleno a todas las determinaciones, límites que habíamos visto para la ejecución de trabajo de personas entre 15 y menos de 18 años, y en el caso excepcionalísimo de trabajadores menores de 15 años, para el caso de presentaciones en circos, teatros, cines y equivalentes, siempre y cuando cumpla con estas determinaciones del legislador laboral, es decir, que tenga autorización de su representante legal y autorización también del Tribunal de Familia respectivo, ambos conjuntamente. Entonces, para ver todas esas hipótesis de trabajos de menor de edad, para que no se incurra en una situación de trabajo prohibido, recomiendo que puedan volver a esta clase sobre partes del contrato de trabajo. Enseguida, y aún como cláusula mínima del contrato de trabajo, debe haber la determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. Aquí lo que buscamos es evitar alteraciones arbitrarias en la relación de trabajo, porque el contrato de trabajo puede señalar dos o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias, pero no puede existir polifuncionalidad en un contrato de trabajo. Es necesario que yo determine específicamente cuáles son las funciones del trabajador, cuáles son aquellas funciones propias del trabajo para el cual fue contratado el dependiente y que caracteriza este contrato y que distingue de otras labores que son prestadas dentro de la empresa. Hay un dictamen muy bueno para analizar esto, un dictamen antiguo de la Dirección del Trabajo, que es el de número 2790-133 de 1995, y además hay el dictamen 2706-66 del año 2003. Entonces, cuando la Dirección del Trabajo está explicando qué significa funciones alternativas, está explicando que son dos o más funciones específicas convenidas, las cuales pueden realizarse primero unas y luego otras en esta cadena de producción o en esta prestación de servicio, repitiéndolas sucesivamente. Y las funciones complementarias son aquellas que, estando expresamente convenidas, sirven para complementar o para perfeccionar las funciones específicas encomendadas a este trabajador, que son aquellas propias de este contrato de trabajo. Más allá, el Código del Trabajo debe determinar el monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada. El monto es necesario principalmente para fines de fiscalizar si el empleador está cumpliendo con el mínimo legal, que es la remuneración mínima que puede ser acordada en un contrato de trabajo. Y sobre el periodo de pago también es necesario verificar el cumplimiento de las determinaciones del legislador laboral. Sabemos que se puede pagar el sueldo del trabajador por unidad de tiempo, siendo por día, por semana, quincena o por mes, pero no puede jamás exceder un mes como determina el artículo 44 del Código del Trabajo. También puedo determinar el pago por pieza, medida u obra, siempre respetando el mínimo legal. Seguidamente, nuestro contrato de trabajo debe contener las disposiciones sobre duración y distribución de la jornada de trabajo. Esto también es fundamental para fines de control, porque hay una jornada máxima semanal que los trabajadores en Chile deben cumplir. No se puede superar las 45 horas de trabajo, salvo en algunos casos excepcionalísimos que, cuando estudiemos jornada de trabajo, vamos a verificar casos, por ejemplo, de la jornada mayor. Además, esta jornada no puede distribuirse ni en más de 6 ni en menos de 5 días, así determina el artículo 28 del Código del Trabajo, porque debemos respetar el descanso semanal remunerado que todos los trabajadores deben tener. Entonces, jamás puedo tener un contrato de trabajo distribuido en 7 días de la semana.
Incluso los trabajadores que están exceptuados del límite de jornada deben tener especificada en su contrato la distribución semanal con el fin de no vulnerar este descanso semanal remunerado. Pero ojo, que después de la reforma laboral operada por la Ley 20.940 del año 2016, vigente a partir de abril de 2017, es posible pactar una jornada laboral ordinaria semanal distribuida en 4 días. Entonces, aunque el Código del Trabajo dice que no se puede distribuir la jornada semanal ni en más de 6 ni en menos de 5 días, si por negociación colectiva y solamente para empresas que tengan una afiliación sindical igual o superior a 30% del total de sus trabajadores, por fuerza de los artículos 374 y 375 del Código del Trabajo, se establece una distribución de jornada en 4 días en los moldes de lo que determina estas disposiciones del Código del Trabajo, podrá haber una distribución en 4 días de la semana. Y las dos últimas disposiciones que deberían estar entre las cláusulas mínimas de un contrato de trabajo comprende el plazo del contrato y cualquier otro pacto que puedan acordar las partes. Es muy importante el tema del plazo del contrato porque si nada se dice en el contrato de trabajo con respecto al plazo, nosotros vamos a entender que este es un contrato indefinido. Entonces, como vamos a estudiar los contratos atípicos en materia laboral, la determinación de una cláusula específica que pueda dejar claro que se trata de un contrato a plazo fijo, un contrato por obra o faena, es esencial para determinar explícitamente la naturaleza contractual. En el silencio siempre vamos a imaginar, es una presunción relativa de que existe un contrato indefinido. Además de eso, como estamos hablando de un contrato privado, sabemos que cualquiera de las partes pueden poner como cláusulas del contrato otros beneficios adicionales, como casa, habitación, luz, combustible, alimentos u otras prestaciones en especie o servicios, cambio de domicilio del empleado y varias otras cláusulas que pueden contener por libre pacto entre ambas partes, trabajador y empleador. Y vamos a pasar ahora para la última parte de este primer bloque, porque aparte de saber que existe la posibilidad de firmar el contrato de forma manual, también es necesario que ustedes sepan que la página de la Dirección del Trabajo permite la firma del contrato de trabajo electrónico. Aquí les dejo la dirección de la página de la Dirección del Trabajo y también de la guía para contrato de trabajo electrónico, donde va a explicar con pantallazos incluso de esta página cómo las partes pueden llegar, una a ofrecer una propuesta de contrato de trabajo, que sería el empleador, y la otra a aceptar esta propuesta de contrato de trabajo, que sería el trabajador. Cada uno de ellos deberá ingresar en la página de la Dirección del Trabajo con su clave propia. Incluso el trabajador puede hacer uso de su clave del registro civil para poder ingresar en la plataforma. Y en la parte trámites y servicios van a encontrar esta parte donde se puede crear un nuevo contrato y establecer todas las cláusulas mínimas anteriormente previstas para que este contrato tenga plena validez dentro de lo que es exigido por el legislador laboral. Para que puedan entonces profundizar en este tema, recomiendo mucho que puedan visitar a título de curiosidad la página de la Dirección del Trabajo en este apartado de trámites y servicios y descargar la guía para el contrato de trabajo electrónico para verificar cómo es fácil y sencillo tener esta modalidad de contrato registrado también en la Dirección del Trabajo. Más adelante, después de estudiar los contratos de trabajo atípicos, vamos a estudiar detenidamente otras formalidades con respecto al contrato de trabajo electrónico. Pero quiero adelantarles que si no se escritura un contrato de trabajo con las cláusulas básicas legales y en los plazos previstos en el Código del Trabajo, hay infracción por parte del empleador. Si buscan el tipificador de hechos infraccionales y pautas para aplicar multas administrativas de la Dirección del Trabajo, puede verificar la infracción 1008A. No contener el contrato de trabajo las cláusulas básicas legales que van a tener multas según el tamaño de la empresa. Y aparte de eso, la consecuencia grave para que no haya un contrato escriturado está en nuestro artículo 9 del Código del Trabajo, inciso 4, que dice que si el empleador no hiciere uso del derecho que se le confiere en el inciso anterior, dentro del respectivo plazo que se indica en el inciso segundo, la falta de contrato escrito hará presumir legalmente que son
estipulaciones del contrato las que declare el trabajador. Y con eso vamos a poner fin en nuestro primer bloque sobre el contrato de trabajo y sus características. Les invito a que puedan seguir los demás bloques para agotar la discusión de este primer acercamiento sobre el contrato de trabajo y sus características. Si tienen cualquier duda, pueden dejar un comentario o pueden escribir o interactuar conmigo a través de las redes sociales para discutir un poco esta materia. Para profundizar, también les invito a buscar la buena doctrina, aquellos manuales que más le aplazcan e estudiar el derecho del trabajo, sabiendo también que soy autor del Derecho del Trabajo Sistematizado, un manual que tiene un lenguaje amigable y bastante sistemático con gráficos y tablas para facilitar el estudio del derecho del trabajo. Nos vemos en el próximo bloque.